Dios les bendiga, amados hermanos, bienvenidos en esta noche. Gracias por estar ahí atentos para escuchar el mensaje, la palabra del Señor, la palabra que nos trae paz, vida, gozo, consuelo y esperanza a todos nosotros. Quiero invitarles a que nos dirijamos hacia el Señor en una oración, en un ruego. Le pidamos al Señor que nos hable a través de su palabra y que esta palabra, que es poder, que es vida y vida abundante, sea glorificada en nuestros corazones. Esta palabra caiga en buena tierra, nuestro corazón sea un terreno preparado para que esta buena semilla lleve fruto abundante y podamos ser agradables delante de Dios. Les invito que le pidamos al Señor que nos hable, que nos enseñe y que nos llene de abundante paz a través de su palabra. Soberano Dios, Señor nuestro, Padre nuestro, en los méritos de tu Hijo Jesucristo te damos gracias en esta noche. Gracias por este momento maravilloso, especial que tenemos, Señor, para meditar en tu palabra, en tus caminos, Señor, para recibir de ti el consejo de salvación, de vida eterna, Señor, la palabra que es el verdadero alimento, el verdadero pan para nuestras almas, por el cual podemos ser transformados, cambiados, moldeados a tu imagen, a tu semejanza. Es a través de tu palabra que tú haces al hombre perfecto en sus caminos, Señor. Te ruego que nos bendigas con tu sabiduría y que el Espíritu Santo nos ilumine y podamos encontrar en ti, en tu palabra, Señor, estos tesoros gloriosos que puedan enriquecer nuestra vida, nuestra alma, Señor, y fortalecernos con todo poder en el hombre interior por tu palabra y tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, en esta noche quiero compartir la palabra. Le oraba al Señor, le pedí al Señor, Dios, danos la palabra. ¿Cuál es la palabra que necesitamos oír, que necesitamos escuchar en este tiempo? Y como ya todos sabemos, el tiempo que vivimos son tiempos difíciles. La palabra de Dios lo declara, tiempos difíciles. Pero la pregunta es, ¿podemos nosotros tener gozo y alegría? El pueblo creyente, el pueblo que teme a Dios, el pueblo cristiano, puede tener gozo y alegría. Podemos tener gozo y alegría en medio de los tiempos difíciles. Esa es la pregunta para resolver en esta noche. Esta es la pregunta que quizá alguno de ustedes se haya hecho a sí mismo. Podemos tener ese gozo, podemos tener esta alegría, podemos tener paz, contentamiento, podemos dirigirnos a Dios con gran gozo y alegría cada día que nos levantamos, cada día que nos acostamos, aún sabiendo de lo que estamos experimentando o viviendo, y sobre todo en muchos lugares donde la gente está sufriendo muchísimo los rigores de este mal que está cobijando sobre las naciones. Bien, quiero invitarles, si usted tiene las Sagradas Escrituras, quiero invitarles al libro de Habacuc, el profeta Habacuc, y es allí donde nos vamos a detener a estudiar la palabra en esta noche. Esta porción que vamos a leer está en el capítulo 3, es de las porciones más especiales. En lo personal me gusta muchísimo esta palabra, saber que lo que nos habla allí, lo que nos expresa el Señor, lo que quiere que aprendamos, lo que quiere el Señor que vivamos cuando se hablan de circunstancias difíciles. Capítulo 3 de Habacuc, y voy a leer del versículo 16 en adelante. Dice el profeta: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales,
Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Es una de las expresiones más hermosas, maravillosas en la palabra del Señor. ¿Por qué? El libro de Habacuc, cuando Habacuc habla con Dios y Habacuc ve que la justicia sale torcida, ve la injusticia, la maldad, el pecado, el pueblo de Dios, cómo se va a los ídolos, a la idolatría, y se pierde, se aleja de Dios, se aleja del camino recto, del camino de luz, del camino de la salvación, y ve hacia las naciones, y las naciones están igual de pervertidas, el pecado está encarnado, está arraizado en el corazón de la humanidad, y él habla con Dios y Dios le dice que él va a hacer algo que no lo han pensado, que no se lo han imaginado, algo grande y terrible iba a hacer el Señor. Y era que Dios iba a traer juicio sobre la tierra por causa del pecado y de la maldad. Y le dice el profeta que a Judá iba a levantar los caldeos, y los iba a levantar para castigar a su pueblo, para castigar a su nación, quien había vuelto la espalda tras el Señor, quien había prevaricado, pecado y hecho lo que Dios aborrecía, o sea, todo pecado y toda maldad. El profeta escucha lo que Dios le dice, y el Señor le dice en su palabra qué era lo que iba a suceder, y usted lo puede leer todo el capítulo, y el Señor dice que levantaría esta nación, y sería terrible el tiempo. Dice la palabra en el capítulo 1, versículo 5, dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Iba a ser terrible. Porque aquí yo levantaré a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede justicia y dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresura a devorar. Toda ella vendrá a la presa, dice la palabra del Señor. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Bien, el Señor dice, es algo terrible lo que va a pasar. Bien, y sigue hablando el Señor acerca de los juicios y de cómo venían los ayes contra los impíos, contra todo hombre de maldad. Y así el Señor le hablaba al profeta. El pueblo de Judá, un pueblo que estaba muy cómodo, muy seguro. Habla de la higuera, habla del olivo, habla de las ovejas, habla del ganado. Son cosas, mis amados hermanos, son recursos que tiene la humanidad que le dan seguridad al hogar, a la familia, y esa seguridad le da gozo y alegría, el saber que tenemos las cosas en abundancia o tenemos lo necesario. Y muchas veces creemos, y la gente vive, y la experiencia es, este es mi gozo, esta es la alegría, tener las cosas necesarias, tener las cosas básicas, es mi gozo y mi alegría. Y prácticamente el pueblo de Israel, lo que Dios nos muestra aquí es esto. Pero el Señor dice algo desalentador y desconsolador. El Señor dice que vienen tiempos, vendrá el tiempo en que subirá el enemigo y no va a tener piedad y va a destruirlo todo. Por eso el profeta, por eso Habacuc le dice al Señor. Habacuc está haciendo una confesión gloriosa, maravillosa. Habacuc sabe que el enemigo, la palabra de Dios se va a cumplir, el enemigo viene, va a arrasar, va a destruir, va a acabar todo. Quizá en lo que ellos tienen la confianza, la esperanza y todo aquello que les brinda ese gozo y esa alegría. Pero dice que todo esto va a ser arrasado, todo esto va a ser destruido. Por eso él hace una confesión. En el versículo 16 dice: oí y se conmovieron mis entrañas. En él hubo
una conmoción, hubo un dolor profundo, dice la palabra del Señor. A la voz temblaron mis labios, dice luego, y pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Lo que Dios le está dando, lo que Dios le está declarando es de lo terrible, de los tiempos difíciles que vienen. Va a arrasar todo, va a haber calamidad, va a haber hambre, va a haber necesidad, van a haber muchas cosas, muchas aflicciones. Dice allí en la palabra, en el versículo, después dice, dentro de mí me estremecí. El versículo complementa diciendo, si bien estaré quieto en el día de angustia. O sea, habla de tiempo de angustia, de tiempos difíciles, habla de un juicio donde todo se va a acabar, no va a haber absolutamente nada. Y dice, si bien voy a estar quieto en el día de la angustia. Esa quietud significa confianza, esa quietud significa fe, esa quietud significa seguridad en el Señor. Aunque está hablando, mira lo que sigue hablando, cuando suba el pueblo que lo invadirá con sus tropas. Él sabía que el pueblo que lo iba a invadir no iba a dejar absolutamente nada, todo sería destruido, devastado, sus graneros en lo que se alegraban, en lo que se gozaban, en el olivo, en el vino, en el ganado, en el rebaño, en todo lo que tenían, en todo lo que era prosperidad, tesoro, y les producía alegría y gozo. Esto se iba a acabar. Y en el versículo 17 comienza, que es un hermoso cántico que nosotros cantamos. Y él comienza a hacer la declaración. Él comienza a decir, aunque la higuera no florezca. Bien, mis amados hermanos, ellos dependían. Si miramos el pueblo de Israel, era una nación muy agrícola, muy ganadera. En ellos bastaban sus tesoros, sus riquezas. Y esto significaba para ellos ese gozo, esa seguridad, esa felicidad. Y si aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. ¿Qué nos está diciendo aquí? Él se está adelantando porque Dios ya le ha dicho que viene y va a devastar y va a acabar y no va a dejar absolutamente nada el enemigo, porque Dios lo ha decretado así. El enemigo no va a tener contemplación ni piedad. Todo va a ser devastado. No va a haber comida, no va a haber rebaños, no va a haber cultivo, todo se va a acabar. Y esa palabra nos trae un poco como al tema, la experiencia de lo que se está viviendo hoy. Quizá mañana pueda ser más difícil o no lo sea, Dios lo sabe, pero independientemente si mañana sea más difícil o no, y no haya comida, no haya alimento, no haya absolutamente nada, y aquí es donde Dios quiere que entendamos su palabra, que puede suceder esto y puede pasarnos como en aquel tiempo, y no ha de ser causa de tristeza, ni de dolor, ni de desfallecimiento para el pueblo del Señor, porque la declaración que hace seguida es, bueno, aunque la higuera no florezca, bueno, se va a acabar, no vaya a florecer, ya no va a haber fruto, no va a haber cosecha. Si la higuera no florece, significaba que no iba a haber ninguna cosecha, ni en las vides haya fruto. Significa que faltaría el vino, faltaría la vid, faltarían las uvas, no iba a haber alegría. De esa manera, aunque falte el producto del olivo, el aceite y la oliva, dice, y los labrados no den mantenimiento, todos los cultivos, los sembrados, no den fruto, no haya mantenimiento, no haya con qué sostenernos, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Significa una ruina total, un hambre total, una necesidad total, todo iba a ser devastado y destruido. Oh, amados hermanos, nosotros estamos muy mal acostumbrados. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos felices y nos alegramos cuando tenemos nuestro granero, hay abundancia en nuestro granero, los sembrados producen, tu trabajo produce, lo que haces produce, tienes esa confianza, tienes esa alegría, comemos,
bebemos, nos vestimos, disfrutamos, esos son causa de alegría y de gozo para nosotros. Pero ¿qué sucedería si estas cosas faltaran en nosotros? ¿Cuál sería nuestra respuesta hacia Dios? Este hombre, este profeta Habacuc, le está hablando a Dios y le está diciendo cuál va a ser su respuesta, cuál va a ser su actitud hacia Dios frente a las circunstancias, frente a la escasez, al hambre, a la pobreza, a la necesidad. Y ahí lo ven en el versículo 18, podemos leerlo. Con todo yo me alegraré. Cuando dice la palabra de Dios allí, con todo, no importa lo que sea, si falta el ganado, las ovejas, los frutos, el olivo, el aceite, todo lo falte, la higuera falte, todo, con todo esto, aunque me falte todo esto, Señor, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y aquí tenemos una respuesta extraordinaria en el tiempo de la aflicción, en el tiempo de la crisis, en el tiempo de los momentos difíciles, en el tiempo de la escasez, en el tiempo de la aridez, en el tiempo donde la cama, todo es un desierto, todo está perdido. Podemos ver allí que todo por lo que ellos trabajaron, se esforzaron, iba de la noche a la mañana, iba a desaparecer absolutamente nada. Ahora, ¿en qué condiciones estamos nosotros para responder si nos toca vivir una situación como esta? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo la vamos a enfrentar? ¿Será que nuestro corazón podrá sentir gozo y alegría? ¿Será que podemos expresar y manifestar delante de Dios gozo y alegría en medio de esta aflicción, en medio de la necesidad, en medio de las circunstancias y de los tiempos difíciles? La Escritura nos está diciendo sí podemos tener gozo y alegría en medio de las circunstancias, podemos tener gozo y alegría en medio de los tiempos difíciles, podemos tener gozo y alegría en medio del hambre, en medio de la escasez, mis amados hermanos. Podemos tener gozo y alegría, porque la fuente de nuestro gozo y de nuestra alegría no son las cosas materiales, no son el que podamos llenarnos nuestro vientre, no es el que podamos colocarnos un vestido, una prenda, tener un techo. No es la verdadera fuente del gozo y de la alegría. La verdadera fuente es el Señor. ¿Cuándo el Señor es nuestra fuente de nuestra alegría? En el capítulo, este es como el centro, el tema central del profeta Habacuc, de todo el libro, es este. En el capítulo 2, versículo 4, dice allí la palabra del Señor: y aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, aquel cuya alma no es recta se jacta, se vanagloria, aquel que no teme al Señor, aquel que no agrada a Dios, que es altivo, que no ha doblegado, no se ha humillado delante del Señor, dice, este se enaltece, mas el justo vivirá por la fe. Creo que este es el tema central de Habacuc, y es poder decir esto, es que podamos nosotros confiar. Y el tema central es este, porque él dice, yo me voy a alegrar y me voy a gozar, aunque todo esto me falte, en el Dios de mi salvación. Y lo está diciendo, mis amados hermanos, eso es la fe en el Señor Jesucristo, la fe en sus promesas, la fe en su palabra, en el Dios de nuestra salvación, en el Dios de nuestro gozo, en la fuente de gozo y de alegría, es la que nos conlleva a poder decir con firmeza, con confianza y seguridad, Señor, aunque todo me falte, yo me alegraré y me gozaré en ti, porque tú eres el Dios de mi salvación. Este gozo radica en la salvación, en la vida eterna, y no en las cosas temporales, no en las cosas que suceden, no en los tiempos difíciles, tiempos de bien o tiempos de dificultad. La palabra de Dios, recuerde que nos dice en Eclesiastés, hay tiempos de alegría, hay tiempos de llorar, hay tiempos de abrazar, hay tiempos de abstenernos de abrazar, hay tiempo de amontonar, hay tiempo de gastar, y para todo hay tiempo, mis amados hermanos. Y también nos dice la palabra del Señor, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo
tanto lo uno como el otro, para que el hombre no halle nada después de él. Él es el todo, Él es esa fuente de gozo y de alegría. Recordemos que Jod, el hombre más rico de todos los orientales, dice cuando lo perdió todo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Miremos que aún en medio de la escasez, de la necesidad, de muchas circunstancias, de los tiempos difíciles, podamos tener gozo, contentamiento y alegría en nuestro Señor y Salvador. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El justo vivirá porque por la fe. Nosotros no vivimos por las cosas materiales. Él está declarando allí: el justo vive por la fe. Mucha gente cree que si tiene sus graneros llenos y mañana no tiene nada, o los supermercados están llenos hoy, mañana no haya nada, van a decir: nos vamos a morir, ¿de qué vamos a vivir? Y entran en pánico, en angustia, en guerra, en destrucción. Pero nosotros, el pueblo de Dios, somos un pueblo lleno de esperanza, lleno de fe, lleno de promesas gloriosas, y por eso dice: el justo no vive por lo que hay allá en el supermercado, por lo que hay en tu granero, por lo que hay allí, el pan que tienes amontonado. No, el justo vive por la fe, esa fe en nuestro Dios grande, glorioso, poderoso, amoroso, misericordioso y bueno, que nunca dejará ni desamparará a quienes confiamos y esperamos en Él, como Habacuc. Señor, aunque todo desaparezca, aunque haya escasez, no haya alimentos, no haya nada, nosotros nos alegraremos y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Este es el gozo, el Dios de nuestra salvación, el gozo de la salvación de la vida eterna, que hemos creído, que tenemos la fe y la confianza en el Señor. Entonces puede haber gozo y alegría en medio de las dificultades, porque nos gozamos en nuestra salvación, en la vida eterna, en el gozo de esta gloriosa, eterna vida abundante que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, allí en la cruz del Calvario, mis amados hermanos. Y por eso Él puede decir de esta manera: con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, no importa lo que venga, no importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea el momento, hay que tener gozo y alegría, pero ese procede de la fe en el Señor Jesucristo y de haber recibido el perdón, la salvación y la vida eterna. Mientras que el hombre no tenga fe, el hombre se va a alarmar, el hombre se va a asustar, el hombre va a decir: ¿de qué vamos a vivir? Nos vamos a morir. Y te vendrá confusión, mis amados hermanos. Muchas personas se han quitado la vida en el mundo por las circunstancias, porque estuvieron acostumbrados a abundancia y luego venía la escasez y no pudieron soportarlo. Pero qué maravilloso es cuando el justo vive por la fe. Si tú eres un justo, si tú has creído con todo tu corazón en el Señor, si tú vives por lo que tú vives por lo que no ves, sino por lo que está escrito, en esa fe en el Señor Jesucristo, inamovible, arraigada y fundamentada en el Señor, no necesitas motivos de abundancia, mis amados hermanos, para estar alegre. Siempre estarás un corazón alegre, un corazón contento, porque no hay mayor gozo que el de la salvación y el de la vida eterna, que es lo que está diciendo Habacuc. Bien, Señor, todo lo pueden arrasar, todo lo pueden destruir. El único que no nos pueden quitar es el gozo de la salvación y de la vida eterna. Tú eres el Dios de mi fortaleza. El versículo 19 dice: Jehová el Señor es mi fortaleza. Por Él no me voy a derribar, por Él no voy a derrumbar, por Él no voy a sucumbir. El cual hace mis pies como de siervas y en las alturas me hace andar. Este Dios no me dejará, este Dios no me desamparará, este Dios estará conmigo. Él es la fuente, Él es la causa, Él es el motivo de mi gozo, de mi salvación y de mi gozo y de mi alegría, dice la palabra del Señor. Quiero, como primera medida, cuando Habacuc dice: el justo por la fe vivirá,
está haciendo allí nos está mostrando que él está confiando en la soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano. El creyente sabe que Dios es soberano. Y cuando el creyente conoce, sabe que Dios es soberano, puede descansar en la soberanía, puede deleitarse en la soberanía de Dios, porque eso fue lo que hizo Job. Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job se gozaba en la soberanía de Dios, le daba gloria a Dios porque se rasuró y se arrodilló y adoró a Dios, porque él confiaba en la soberanía de Dios. Job sabía y dice que él no le atribuía ningún despropósito a Dios. Él confiaba en la soberanía. Dios tenía el control de todas las cosas. Y como primera medida, mi amado hermano, en los tiempos difíciles y en todo tiempo y en todo momento, cuando usted confía en la soberanía de Dios, confía en que Dios tiene el control de todas las cosas, te lleva a descansar, te lleva a alegrarte y a gozarte en el Dios de la salvación, de la vida eterna. Cuando Habacuc dice, el justo por la fe vivirá, está confiando en la soberanía de Dios. Él está confiando en un Dios que tiene el control, que todo lo sabe, que todo lo domina, que no hay nada que se escape a esa voluntad divina. No hay nada que se escape a ese poder divino. No hay nada que se escape a ese control divino. Y cuando yo puedo entender esta soberanía de Dios, puedo decir, Señor, no importa lo que falte, no importa la escasez, no importa lo que venga, no importa lo que tenga que pasar, yo me voy a alegrar y me voy a gozar en el Dios de mi salvación, porque tenemos promesas grandes. La palabra de Dios dice que nos dio grandes y preciosísimas promesas que son fieles en Cristo Jesús. Bien, lo que se venía para el pueblo era desolador, era triste, mis amados hermanos. Un panorama desolador, un panorama triste, escasez. Pasan de la abundancia y van a pasar de la abundancia a una absoluta escasez. Pero ¿acaso las circunstancias nos separan de Dios para que no haya gozo y alegría en nuestra alma? No. Ninguna circunstancia puede ser motivo de robarnos el gozo. Solamente el pecado es el que roba el gozo. Por eso David le dice, devuélveme el gozo de la salvación. Porque ninguna circunstancia debe ser motivo para robarnos el gozo y la alegría del Señor. Imaginémonos en medio de una escasez tremenda, mi amado hermano, imaginémonos a los cristianos saliendo a la calle desesperados como todo el mundo, corriendo, buscando, aún a la fuerza, tratando de encontrar comida, mis amados, como se ven en muchos lugares, en muchas naciones, como la gente entra a la fuerza violenta para traer comida, alimento. Imaginémonos a un pueblo que ha dicho que ha confiado en el Señor, que ha creído en el Señor, andando en esta desesperación, mis amados hermanos. Pues esa es una demostración de una incredulidad, esa es la demostración de una desconfianza y es la demostración de que no conocen a Dios. El pueblo que conoce a Dios es el pueblo más seguro, confiado y seguro en la faz de la tierra, mis amados hermanos. Y quiero darle unos detalles aquí muy importantes. Y quiero que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 4. Hoy estamos mirando las evidencias de que podemos tener gozo aunque nos falte todo, no faltándonos el Señor. Si te falta el Señor, mi amado hermano, puedes tenerlo todo y nunca tendrás gozo y alegría. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 4. Y el apóstol Pablo dice aquí, mucha franqueza tengo con vosotros. Yo soy franco, les hablo la verdad. No les oculto nada. Mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Ahora mira lo que dice.
lleno estoy de consolación. El apóstol Pablo dice, yo estoy rebosando, mi alma, mi corazón está lleno de consolación. Óyese bien, pero miremos lo que sigue. Sobreabundo de gozo. Y dos cosas muy importantes. Usted, mi amado, nunca va a tener un gozo, una alegría abundante si usted no tiene consuelo. Primero él habla de consolación, que sobreabunda de consolación, y está lleno, y dice sobreabundo, estoy lleno de consolación y sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, en todas nuestras necesidades, en todas nuestras aflicciones. Yo sobreabundo de gozo. ¡Qué expresión más preciosa! Miremos cómo también el apóstol Pablo está bien fundamentado, bien firme. Él cree absolutamente en la soberanía de Dios. Él cree en ese Dios soberano, omnipotente, que tiene el control de todas las cosas, que no se le escapa nada, que no puede suceder nada si el Señor no lo envía o no lo permite. Como dijo Job, que no atribuyó ningún despropósito a Dios, por algo Dios lo permitía. Pero aún así él dijo, aunque él me matare, en él confiaré, seguiré confiando en el Señor. Y eso es tener ese gozo, esa alegría de la fe y de la confianza en nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Entonces aquí tenemos, yo he recibido, dice el apóstol Pablo, lleno estoy de consolación. ¿Qué consolaba al apóstol Pablo para que sobreabundara de gozo? Pues bien, la fe en el Señor y en sus promesas. La fe en la palabra de Dios. La fe en esa palabra, en el Dios de su salvación, que el Señor lo había salvado de la muerte eterna y de la condenación. Le había perdonado sus pecados, lo salvó y lo llamó para su reino, su gloria y su alabanza. Y él sabía que ese Dios que lo había llamado no lo iba a dejar y no lo iba a desamparar. Y esto le daba gozo y alegría. Él se gozaba porque en todas ellas Dios estaba presente, Dios no lo había olvidado, Dios no se había desaparecido, Dios no se había ido, no, el Señor está conmigo, como Él dijo. Bien, quiero preguntarte en esta noche, ¿cuál es tu actitud? ¿Cómo respondes al Señor cuando estás frente a la tribulación? Vemos a Habacuc que responde antes de venir la tribulación, antes de venir la escasez, antes de que viniese el hambre, las necesidades tremendas. Él responde, Señor, si bien estaré quieto, voy a estar confiado, yo me voy a alegrar y me voy a gozar. Mi alegría no es el olivo, mi alegría no son las vacas, mi alegría no es la vid, mi alegría no es lo que produzca el campo. Esta no es mi alegría es que tú me has salvado, que tú me has dado el perdón, la salvación y la vida eterna, que tú eres el Dios de mi salvación, que tú eres mi fortaleza, el que me hace estar firme, el que me da esta seguridad. Eres tú, no es nada ni nadie más, solamente tú. Por eso la confianza gloriosa ha de ser en el Señor, en el Salvador. Cuando haya escasez, cuando haya tiempos difíciles, tenemos que correr. Y cuando haya abundancia, también hay que correr al Señor. Él es el Dios proveedor, el Dios sustentador. Es el Dios que nos bendice. Es el Dios de toda gracia, de todo don, de toda misericordia y también de toda disciplina. Y eso dice el apóstol San Pablo. Yo estoy lleno de consolación. Dios me ha consolado y me consuela con su palabra, me consuela con sus promesas. ¿Qué le consolaba a Habacuc? Que Dios era el Dios de su salvación, el Señor que era su roca, su fortaleza, que no lo iba diciendo Pablo también. Yo estoy lleno de consolación, Dios me ha consolado y por eso sobreabundo de gozo. Tengo un gozo glorioso, un gozo que no me... Señor, en sus promesas. En todas las tribulaciones. El apóstol Pablo nos está diciendo, yo tengo gozos porque en este momento no pasa nada, no hay ningún problema, ningún límite, ninguna circunstancia extrema, no hay tiempos difíciles, no. Él está diciendo de los tiempos difíciles, está hablando de la tribulación, pero en medio de ella había un gozo glorioso en él. Y es el gozo que el Señor quiere que nosotros desarrollemos.
Y es el gozo que quiere que el Señor quiere que nosotros tengamos si llegan a faltar todas las cosas. Con todo, que tú y yo podamos decir, Señor, con todo yo me voy a alegrar y me voy a gozar en ti, en el Dios de mi salvación, porque tú estás conmigo y eso es lo más importante. Mira lo que dice luego la palabra. También, Filipenses, capítulo 4, versículo 1. El mismo apóstol San Pablo. Filipenses, capítulo 4. Cuatro 11. Dice allí, no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Qué maravilloso es que nosotros tengamos gozo y alegría cualquiera que sea la situación. Mis amados, no nos dejemos robar el gozo y la alegría. Nosotros debemos manifestar el gozo y la alegría del Señor en medio de la pandemia, en medio de la escasez, en medio de los tiempos difíciles, en medio de toda circunstancia. Nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. Nosotros debemos reflejar el gozo, la fe, la confianza y la seguridad en el Señor Jesucristo, en el Evangelio, en la palabra de poder que hemos creído y hemos confiado en un Dios veraz, en un Dios glorioso, todopoderoso, que no miente ni falsea lo que sale de su boca, porque su palabra es la verdad. Por eso los hijos de los hombres nos amparamos bajo la cubierta de sus alas, porque Dios es veraz, fiel y verdadero es el Señor, y por eso Habacuc se goza y se alegra en este Dios precioso, maravilloso. Y el apóstol Pablo está diciendo, no lo digo porque tenga escasez, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, gloria al Señor. Todo podemos en el Señor que nos da esta fuerza y nos da este consuelo, este ánimo. Amados hermanos, y Santiago también nos ilustra y nos da un consejo maravilloso, el apóstol Santiago. Si quiere, miremos en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice allí, hermanos, tened por sumo gozo, óyese bien, sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Cada prueba, cada circunstancia debe ser oportunidad de gozo, de alegría en Cristo, de alegría en Él, en su palabra. Primero, lo que estamos viviendo se está cumpliendo. Y si viene hambre, escasez y muchas cosas, el Señor dice que habrá pestes, hambres, devastación, terremotos, guerras, muchas cosas terribles. Y cuando se cumple la palabra, mi amado hermano, muchas veces salen muchos cristianos, ay Dios mío, que no pase esto, que detenga esto. No, dice la palabra, Señor, fieles y justos son tus juicios. Lo que tenemos que correr es aclamar al Señor, que todos podamos atenderlo a Él, que Dios nos está llamando a la corrección, a enderezar nuestros pasos, nuestras sendas y nuestros caminos. Pero nadie puede detener el juicio, lo que Dios decrete, lo que Dios ordene. Tenemos es que temer y temblar, como dijo Habacuc, y confiar en Él y alegrarnos en el Dios de nuestra salvación, mis amados hermanos. Dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Él no está diciendo, hermanos, cuando estén en esas tribulaciones, en esas aflicciones, en esos tiempos difíciles, en esos momentos duros, entristezcanse. No, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Somos conscientes en esta noche que debemos, para tener este sumo gozo, tenemos que aprender primero a confiar en el Señor y ver que cuando el Señor nos ha dado salvación y vida eterna,
cuando el Señor nos ha dado la salvación y la vida eterna, es un gozo glorioso y eterno que inunda nuestro corazón, inunda nuestra alma, llena de gozo cada rincón de nuestra vida. ¿Quiénes éramos nosotros para que el Señor nos mirara y nos amara con amor eterno, tanto que envía a su Hijo unigénito y muere por nosotros? ¿Qué más queremos del Señor? ¿Qué más demostración de amor, de gracia, de bondad y de misericordia? Hay que confiar en Él. Por eso la palabra de Dios dice, sobreabundemos de gozo en la tribulación. Él es nuestra salvación, Él es nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestro pronto auxilio. Dice la Escritura ahí en Romanos, si Dios no escatimó a su Hijo, sino que entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios no nos va a desamparar. El apóstol Pablo dice, yo he aprendido y aprendí a alegrarme y a gozarme en toda circunstancia, en todo momento. Y es maravilloso cuando yo confío en la soberanía de Dios. Yo sé que hoy no puede haber nada, mañana, días difíciles, días grises, mis amados hermanos, panorama triste, desolador puede verse, pero yo sé algo, que todo lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Jeremías 32:27 dice, ¿habrá algo que sea difícil para Dios? ¿Habrá algo que sea imposible para el Señor? Sabe, amado hermano, si tú eres un lector de la palabra, sabes que hubo un pueblo, el pueblo hebreo que Dios sacó de Egipto y lo llevó por un desierto. 40 años, nunca cultivaron, nunca sembraron nada para sustentarse. Oh, amados hermanos, pero la palabra de Dios dice que ninguno de ellos murió de hambre, que todos los días Dios hacía descender el maná del cielo y comían maná del cielo. Nunca les faltó el alimento. Dios les dio alimento en abundancia, aunque ellos fueron rebeldes y se rebelaron contra Dios duramente. Y aún así la misericordia del Señor fue grande. Y el Señor le dice, mirad que en todo este tiempo les ha faltado algo. Murió alguien de hambre, le faltó algo, un vestido, su calzado, su vestido ni su calzado nunca envejecieron. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo difícil para el Señor? No, eso nos indica cuán eterno, glorioso y poderoso y cuán soberano es el Señor. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso nos da la alegría que el que libró al pueblo hebreo puede en cualquier circunstancia, mi amado hermano, aquel que sustentó al pueblo en el desierto por 40 años, miles de personas, de hombres, mujeres y niños, comían todos los días, madrugaban y recogían ese maná que caía del cielo. No trabajaron, no cultivaron y el Señor los sostuvo. ¿Esto no es glorioso para nosotros? ¿Esto no nos llena de gozo y de alegría de saber que tenemos el mismo Dios de los hebreos, el mismo Dios que lo llevó por el desierto y lo sustentó, es el mismo que nos sustenta hoy? Él es tu proveedor, Él es mi sustentador. Entonces yo puedo descansar en esa soberanía y mi fe es que el Señor es mi proveedor, el Señor es mi sustentador y que si Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, no escatimará para darnos lo que necesitamos, aún en los tiempos más difíciles. Oh, amados hermanos, Dios envió un cuervo para sustentar a su profeta cuando hubo hambre en Samaria. Judá, el pueblo allí estaba cuando los tiempos de Acab, hubo hambre terrible por el pecado también. Y Dios sustentó, envió un cuervo y le llevaba alimento al profeta. Y luego cuando se secó el arroyo, él comía del arroyo, bebía del arroyo y lo que lleva el cuervo. Luego el Señor preparó una viuda. Ve a la viuda de Sarepta, porque yo he dado orden para que ella te sustente. Imagínate que Dios usó una viuda. La viuda representaba antes una mujer débil que tenían que sustentarse, que el pueblo tenía que velar por ella. Pero Dios usó lo más débil para sustentar a uno de sus profetas. ¿Acaso habrá algo difícil, imposible para Dios? Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y en esto debe radicar nuestro gozo y nuestra alegría.
no importa, podemos ser felices, tener gozo y alegría en medio de la pandemia, en medio de la escasez o en medio de cualquier circunstancia. El pueblo del Señor se alegrará y se gozará porque Cristo el Señor es el Dios de su salvación, es su Salvador, es su Redentor, es su ayudador, es sustentador. Recordemos que el Señor, cuando estuvo en la tierra, 5 panes, 3 pececillos, ¿qué es esto para tanta multitud? Dijo él, aquel hombre de Dios. El Señor dijo, tráemelos. Y oró y los multiplicó. Ese es el Dios de nuestra salvación. Ese es el Dios que nos hace alegrarnos y gozarnos. Aunque la higuera no florezca, en el vides haya fruto, aunque todo se acabe, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él es mi fe en Él, el justo por la fe vivirá. No por las cosas, es por la fe. Y esta fe en el Señor, en sus promesas, es la que nos produce sobreabundancia de gozo, sobreabundo de gozo en todas las tribulaciones, porque Él está con nosotros. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el lucero de la mañana que ha resplandecido en nuestros corazones. Él es el Cordero de Dios que dio su vida por nosotros. Él es el que ha dicho que su presencia estaría con nosotros, y dice el Señor que nos guiaría y nos guiaría más allá de la muerte, que siempre estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Dice el Salmo 34, versículo 19. Salmo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo. No está diciendo que son pocas, son muchas. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Ese no es tu gozo? ¿Esa no es nuestra alegría, mi amado hermano? ¿Esa no es nuestra confianza y nuestra seguridad en el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra ha salido de su boca y es mi pan, es mi alimento que me da gozo y alegría. Muchas pueden ser mis aflicciones, pero de todas ellas nos librará el Señor. Habacuc sabía que sí, que iba a venir una nación fuerte, poderosa, un ejército que devastaría, no dejaría sino ruina a su paso y destrucción. Pero aún así, la misericordia del Señor era grande, y aunque todo esto faltara, no iba a faltar su gozo. No iba a faltar su gozo. Aunque él diera sus cultivos, su casa, su finca, su tierra, todo por lo que había luchado en su vida, destruido, él no iba a entristecerse. Él no iba a dejar de perder su gozo y su alegría. Nada de esto le iba a llevar a que perdiera ese gozo, el gozo de la salvación. Oh Señor, yo me alegraré. Yo me voy a alegrar y me voy a gozar en el Dios de mi salvación, porque tú, Señor, eres mi fortaleza. Haces mis pies como de sierva, tú eres el que me hace estar firme en las alturas. Sabe que esas siervas son animales que pastan en las alturas, en las laderas, y es increíble cómo afirman sus pies y no resbalan, no se caen de esas alturas, de esas laderas, de esos abismos peligrosos. El Señor es el que nos hace estar firmes, y por eso tenemos esa confianza y nos alegramos que Dios está con nosotros, el Señor está con nosotros. Y muchas pueden ser nuestras aflicciones, pero de todas ellas nos librará el Señor. Dios nos está diciendo, de todas ellas nos librará. No temamos, no tenemos por qué temer, hermanos. Dios es un Dios veraz, Dios es un Dios fiel. No hay por qué temer, hay que confiar. Si has creído en el Señor, si vives en el Señor. El Señor dice, aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es la promesa del Señor, es la promesa de Dios para quien ha creído y ha confiado en Él, mis amados hermanos. Esa es su promesa fiel y verdadera para todos sus hijos, para todos los que confiamos y esperamos en el Señor. Dice el Señor en San Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Óyese bien,
Dice, id por las naciones, hacer discípulos, bautícenlos y enséñenlos a guardar todas las cosas que yo he mandado. O sea, Dios quiere que seamos obedientes. Y la promesa es, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa no es una fuente, ese no es un motivo de alegría para nosotros. Que el Señor va a estar conmigo, contigo, hasta el fin del mundo. Óyese bien, he aquí estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Qué maravilloso y precioso es el Señor. Esta es una esperanza alentadora. Esta es una fuente de gozo y de alegría. El Salvador no nos dejará, no nos desamparará. Por eso podemos tener en medio de la aflicción, en medio de la escasez o en medio de las circunstancias, de los tiempos difíciles, podemos tener gozo y alegría. Alégrate y gózate, oh moradora de Sión, porque grande, misericordioso, bueno es en medio de ti nuestro Señor, fiel y verdadero. Y también nos dice la palabra en Jeremías capítulo 15, versículo 16. Nuestra fuente de gozo, Jeremías 15, 16. Capítulo 15, versículo 16. Dice el profeta, fueron halladas tus palabras, y yo las comí. O sea, qué maravilloso. Dime, ¿cada cuánto te alimentas? ¿Cada cuánto haya la palabra y te alimentas? Comes este pan de vida eterna. De acuerdo a eso va a ser tu fortaleza espiritual. Fueron halladas tus palabras, y yo las dejé por ahí. No, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Me alimenté de ellas, las traje a mi alma, a mi vida. Ellas hacen parte de mi vida y yo las comí. Ellas me alimento. El alimento es el que te da fuerzas. Entonces fueron halladas tus palabras. Hallé tu palabra y la comí. Ahora, ¿cuál es el resultado de traer la palabra, de alimentarnos de esta palabra de vida eterna? Dice, y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y alegría de corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh, bendito y alabado sea el Señor. ¿Sabe? Jeremías estuvo en medio de un pueblo terrible, duro, en el cual el profeta siempre les predicó el juicio de Dios. Y tuvo que vivir momentos muy duros y difíciles. Pero él está diciendo, fueron halladas tus palabras, yo las comí, y aún en medio de todo lo que le tocó vivir, su palabra me fue por gozo y alegría de corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. No importa, mi amado hermano, no importa el momento, no importa si hay desolación, tristeza, si hay tiempos difíciles, no importa. Oh amados, ninguna circunstancia puede ser la fuente o el origen de un verdadero gozo y alegría. Ese es Cristo. Esa es la palabra, las promesas fieles y verdaderas. Cuando Él trajo la palabra, hubo promesas de Dios para su vida. Y esas promesas gloriosas de que el Señor estaría con Él, fueron lo que le trajo alegría. Fueron allá sus palabras y yo las comí, y me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, porque Él es el Salvador, porque Él es el gozo, Él es la paz, Él es el que nos guarda, Él es el que nos defiende, Él es el que nos preserva. Así la tierra sea removida, se traslada en los montes al corazón del mar, vosotros estéis quietos y ven mi salvación. No importa, mis amados, si estamos en Cristo, estamos seguros. Fuera de Cristo tienes todos los argumentos y tienes todas las razones para no tener en tu corazón gozo y alegría en medio de las circunstancias. Las tienes todas. Todas las excusas las tienes. Pero si estás en Cristo, no existe ninguna razón, ninguna circunstancia para que en tu vida no haya gozo y alegría, porque ella viene a través de invocar el nombre. Habacuc dijo, Señor, aunque todo falte, todo se acabe, todo se destruya por el enemigo, por el pueblo, por la nación que tú vas a levantar, por ese ejército que será como langostas destructores,
todo lo arrasen, todo lo acaben y no dejen sino ruinas, yo me voy a alegrar y me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Porque Jehová el Señor es mi fortaleza. Quiero invitarles al Salmo 27. Salmo 27. Versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Qué pregunta maravillosa. Él es mi luz, Él es la lámpara, Él es el que me ilumina y Él es mi salvador. Si Él es mi salvación, si Él me salvó, si lo más terrible que yo debía temer era la condenación eterna por mi pecado y ya me salvó, Jehová es mi luz, el que ha iluminado mis tinieblas, el que echó fuera las tinieblas de mí y manifestó su luz, estableció su luz en mi vida. Él es mi salvador. Ahora, ¿de qué he de temer? ¿A quién he de temer? ¿Por qué hemos de atemorizarnos o temer si Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, el Dios de mi salvación? Jehová es mi luz y mi salvación. Aunque venga oscuridad a la tierra, aunque venga incertidumbre, escasez, muchas circunstancias, en medio de esas circunstancias hay una luz. La palabra dice que en las tinieblas luz le resplandeció al justo. Luz, hay luz para el justo. O sea, el justo, aquel que ha creído en el Señor, aunque vengan todas estas circunstancias, Él puede ver una salida para Él. Y la salida es el Señor, la salida es su palabra, sus promesas, la fe y la esperanza en estas promesas gloriosas. Él sabe que hay una puerta. Allá en Apocalipsis dice que Él ha dejado una puerta abierta. Él sabe que hay una salida para su pueblo. Oh, amados, ¿por qué hemos de temer en tiempos de crisis? ¿Por qué hemos de temer en tiempos de crisis? El Señor dice, no tengan temor ustedes como las demás naciones le temen a todas estas señales. Mis amados, nuestros hermanos, nosotros tenemos es que confiar y alegrarnos en el Dios de nuestra salvación. Te das cuenta que sí podemos ser felices y sí podemos alegrarnos y gozarnos y adorar a Dios en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, en tiempos de devastación, de desolación, en tiempos de escasez. Podemos tener gozo y alegría en nuestro corazón y alabar y glorificar el nombre del Señor y manifestar que somos la luz del mundo. Bien, en Isaías 26, profeta Isaías 26:4. Profeta Isaías, capítulo 26, versículo 4. Vamos a leer del versículo 3. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Bien, Habacuc sabía, Dios me va a guardar en paz, aunque todo sea destruido, pero Él me va a guardar en paz. Jehová guardará en paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Cuál fue la demostración de Habacuc? El justo por la fe vivirá. Yo me voy a alegrar en el Señor. Él había creído, tenía la confianza y la fe en el Señor Jesucristo. El 4 dice, primero dice el 3, tú guardarás en una paz completa, absoluta, puede haber gozo, alegría, contentamiento allí. Y el 4 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, para siempre. Qué maravilloso, para siempre es el Señor una fortaleza. Los que fueron antes de nosotros confiaron en Él y no fueron avergonzados. Y esta es la fuente de nuestra alegría, poder confiar en un Dios fiel y verdadero, que nos ayudará, que nos librará. No, el justo no va por vista, va por fe. Mis amados hermanos, nosotros no vamos por vista, vamos por fe. No por lo que vemos, no por lo que oímos del mundo, sus miedos, sus temores. Nosotros creemos en el Señor, en su palabra fiel y verdadera, porque los cielos y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán hasta que todo acontezca. Y tú y yo debemos gozarnos y alegrarnos en el Señor que está con nosotros, que estamos seguros en Él,
no importa lo que venga, y orar por todos aquellos que no tienen esta fe, esta confianza y esta seguridad, que dependen de las cosas que tienen, que dependen de lo temporal, que dependen de este mundo, de su trabajo, de su economía, de sus graneros, mis amados hermanos. Pero nosotros dependemos de un Dios más rico, más abundante, más glorioso y maravilloso, que nunca nos desampara, que tiene ventanas en los cielos para bendecir, abrirlas y traer bendición a sus hijos. Bien, y en el capítulo 33, versículo 16 de Isaías. Ahí mismo, Isaías 33. Y desde el versículo 13 podemos leer mejor. Oí los que estáis lejos, los que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Dios está diciendo, conozcan mi poder, pruébenme. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El Señor es un fuego consumidor y también en las llamas eternas, un fuego purificador. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar. Óyese bien, una fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¡Qué maravilloso! Es en quien hemos confiado, es donde hemos puesto la mirada. Fíjese que Habacuc quita la mirada de las cosas terrenales, quita la mirada del ganado, de los graneros, de los cultivos, quita la mirada de todo esto, y su mirada, su centro, su blanco, es el Señor, el Dios que los salvó. Eso es suficiente para Él. Ese es el mayor gozo y la mayor alegría para Él. No hay otra cosa mayor en que alegrarnos y gozarnos. Y en sus palabras, como las encontró Jeremías. Gozo y alegría de mi corazón, porque tu palabra, tu nombre se invocó sobre mí. Porque en la palabra están todas las promesas para el justo. Y el justo vive, ¿por qué? Por la fe. No por lo que tiene, sino por lo que el Señor ha prometido, sino por la confianza, la fe y la seguridad en el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Aquí dice, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le hará su pan y sus aguas serán, ¿qué? Seguras. En el Señor tendremos confianza y seguridad. Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Y aunque vengan tiempos difíciles, pueden venir tiempos muy difíciles, pero Dios nunca desamparará a su pueblo, jamás. Jamás, amados hermanos. Lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor, echar nuestra ansiedad sobre Él, creerle a Él. Y estos tiempos son Dios preparándonos para hacernos crecer en la fe, crecer en la gracia, en el conocimiento, crecer en la dependencia del Señor, dejar de confiar en nuestros recursos, en nuestra economía, en lo que podamos nosotros tener la mano, ha sido de ellos. Y hoy nos damos cuenta que lo único seguro es el Señor, el único que dice, rocas de refugio, donde su pan y sus aguas serán seguras, no faltarán. Él no nos faltará ni faltará. Y quería compartirles, bueno, recuerdo que la palabra del Señor también nos habla que hubo una iglesia, unos hermanos, que hubo hambre, hubo mucha necesidad para el pueblo de Dios, y unos hermanos que dice la palabra que dieron más allá, vamos a ver si lo encuentro, más allá de sus propias fuerzas. Capítulo 8, Segunda de Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 1 y 2, dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios, que ha dado a las iglesias de Macedonia. Óyese bien el versículo 2. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 2. Que en grande prueba de tribulación, óyese bien, grande, no menor, sino grande prueba de tribulación, la gozo. Estaban en un momento terrible, duro, difícil,
pero en ellos sobreabundaba la abundancia de gozo. La iglesia del Señor es una iglesia que tiene gozo, alegría. La palabra dice que el gozo de Jehová, la fortaleza de su pueblo, es una iglesia que tiene gozo y alegría. Y dice, y en esa abundancia, en esa prueba de tribulación, en esa gran tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda, ¿qué? Pobreza. Óyese bien, abundante gozo y una pobreza extrema, profunda pobreza. Los dos extremos, gozo arriba, abundante, y necesidades carentes, muy bajas, muy necesitados. Abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Ellos colaboraron y ayudaron a los hermanos que estaban pasando muchas necesidades, pero ellos eran pobres, tenían una profunda pobreza. Pero ese hecho de que le faltara no hizo que aún de su pobreza pudieran ayudar a otros hermanos. Pero lo maravilloso aquí es las dos cosas que están en paralelo. Una es la gran tribulación que había, pero en medio de la gran tribulación y profunda pobreza, pero en medio de la gran tribulación y la profunda pobreza hubo abundancia de gozo. ¡Qué maravilloso! Y la palabra dice que el gozo del Señor y la fortaleza de su pueblo. Amado pueblo del Señor y todo aquel que nos escucha, podemos tener gozo y alegría en medio de la pandemia, en medio de la pobreza, en medio de las circunstancias, aunque la higuera no falte, no haya fruto, no haya comida, ni en los anaqueles, ni en los supermercados, en las tiendas, no haya en tu casa. Nosotros debemos alegrarnos y gozarnos en el Dios de nuestra salvación, porque nuestro Dios es un Dios de poder, es un Dios de promesas, es un Dios fiel y verdadero. Por eso, como dijo el apóstol, nada me separará del amor de Dios. Tribulación, hambre, espada, desnudez, la vida, la muerte, lo alto, lo profundo, lo que estamos viendo, lo porvenir, ninguna cosa me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué nos va a separar de Él, mi amado hermano? ¿Qué nos va a quitar el gozo y la alegría en el Señor? Solamente lo que puede traer tristeza y dolor, desventura, desgracia, tu vida es el pecado. Pero Cristo trae gozo y alegría. Y donde está el Espíritu de Dios, allá hay paz, allá hay libertad, allá hay gozo, allá hay contentamiento. Recuerde que el apóstol Pablo dijo, yo estoy acostumbrado a todo, a tener abundancia como a tener nada, a tener hambre, pasar necesidad como a estar lleno. En todo y por todo he aprendido y estoy acostumbrado, pero estaba feliz y contento con el Señor. Lo mismo que Habacuc. ¿De dónde procede ese gozo? De nuestra fe. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo, en sus promesas fieles y verdaderas. Y el máximo gozo es porque Él es nuestro Salvador. Él es quien nos salvó y nos dio salvación y vida eterna. Si Él nos dio la salvación y la vida eterna, ¿cómo no nos ayudará? ¿Cómo no nos defenderá? ¿Cómo no nos iluminará? ¿Cómo no proveerá? ¿Cómo no sustentará? ¿Cómo se negará, mi amado hermano? Bien, mis amados hermanos, me alegra compartir en esta noche esta palabra que Dios ha traído a nosotros, que ha sido a través de ayuno, de oración, pidiéndole al Señor, ¿cuál es la palabra que necesitamos? Ayúdenme a orar, oren por mí, que Dios me dé mucha sabiduría, que Dios bendiga mi hogar, mi esposa, mi hijo, como oro por él y ustedes, por sus familias, orando por nuestras familias, nuestros seres queridos que están en otro lado. Un saludo a mi madre, a mi familia también en esta nación y en las otras naciones donde están. Un saludo muy especial y a todos mis hermanos en la fe, aunque no nos veamos, y el anhelo es volver a congregarnos, volver a estar en nuestro salón de reunión, en la casa de oración. Pero mientras tanto tenemos que estar aquí conservándonos en nuestros hogares. Y yo sé que el Señor está aquí con nosotros, está en tu casa. No dejemos de alegrarnos, de gozarnos, de darle gracias a Dios. No desconfiemos por un segundo en la gracia, en la misericordia, en el bien, en el favor de Dios. Confiemos siempre en esa soberanía, que Él tiene el control de todas las cosas y nada se le escapa al Señor. Y Él no se ha olvidado de nosotros. Él todos los días, a cada instante, a cada momento, no se dormirá el que guarda a su pueblo. El día jueves, con la ayuda del Señor,
el pastor David traerá palabra y yo estaré el domingo. También a las 10 de la mañana estaremos con el mensaje dominical si el Señor nos da la vida y no ha venido por su pueblo. Un saludo muy especial, Dios los bendiga, Dios los guarde. Un saludo a mis hermanos en Bogotá, en Girardot, en Cali y en Bucaramanga, aquí en Piedecuesta, mis hermanos, y en todo lugar, en Chimas, Simacota, Socorro, en todos los lugares donde nos siguen, allí en Perú, también en Estados Unidos, creo que en España también. Un saludo muy especial a todos. Dios los bendiga, un abrazo fraternal. Les invito a que oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra que nos anima, que nos llena de gozo, que nos llena de alegría, Señor, en el Dios de nuestra salvación. Tú eres el objeto y el motivo más maravilloso y más precioso por tu obra en la cruz del Calvario, donde nos ha demostrado cuánto nos ama, que dio su vida eterna y que el Padre dio a su único Hijo, su unigénito. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y aunque en este mundo muchas veces se vivan días difíciles, desalentadores, días oscuros, Señor, en los cuales hay mucha incertidumbre, pero tu pueblo, Señor, es un pueblo que tiene paz, es un pueblo que tiene esperanza, es un pueblo que tiene gozo porque hay esperanza, porque hay una salida, porque hay promesas, porque hay un Dios sobre todas las cosas que está con nosotros. Por eso no tememos, por eso no desconfiamos, por eso nos alegramos y nos gozamos en el Dios de nuestra salvación. Y como dice la palabra, aunque hayan pruebas, tribulación, luchas, angustias, dificultades, nosotros sobreabundamos de gozo en todas ellas, Señor. Permite que aquel que no ha experimentado este gozo, aquel que no ha creído, Señor, hoy pueda colocar la confianza y la esperanza en ti y pueda conocer el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, el Dios que perdona los pecados, el Dios que salva para siempre, el Dios que cuida como la niña de sus ojos, el Dios que nos llena de una confianza absoluta y de una seguridad indestructible, Señor, de una fe indestructible, para confiar en tus promesas, Señor, y vivir confiados en este Dios de nuestra salvación, a quien le damos gloria, honra, alabanza, adoración, y oramos por todos los enfermos en todo el mundo, por todos los perseguidos, angustiados, afligidos, por todos los que trabajan en favor del bienestar de todos los enfermos. Oramos, Señor, por toda esa familia de médicos, de enfermeros, por todos aquellos que trabajan en estos momentos que les toca duro, las autoridades, Señor, la policía, el ejército y todos los cuerpos que ayudan, que guían, que dirigen, nuestros gobernantes, Señor, te pedimos que los ilumine, que los guíe, que los dirija y que bendigas cada hogar, cada familia, Señor, bendiciendo mi familia, mi hogar, mi esposo, mi hijo, mi familia, mi madre, mis hermanos, mi sobrina, mis seres queridos, en todo lugar, bendito Dios, y también la familia de cada uno de mis hermanos y de mi esposa. Padre, te pedimos que nos bendiga, nos guarde y nos prospere en tus caminos. Y Señor, y si tú vinieses en esta noche, prepáranos para estar contigo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bien, antes de irme, me están pidiendo oración por un joven. Amados, no nos olvidemos de que estamos en oración y si usted tiene alguna petición puede escribirnos. Y hay hermanos, los que estamos al frente de la iglesia, que estamos pendientes en el ayuno y en la oración por todas estas peticiones. Dios los bendiga a todos, Dios los guarde y pidámosle, Señor, que nos llene, que nos llenemos cada día de gozo y alegría en sus palabras, las comamos, nos alimentamos y se nos llene el corazón de gozo y alegría. Dios los bendiga a todos, les amo en Cristo. Un saludo, bendiciones.